Si llevas tiempo intentando sanar y nada cambia, no es porque estés haciendo algo mal. Tal vez sigues intentando curar lo que no está roto y olvidando escuchar lo que solo quiere ser visto. Has cargado emociones, historias y heridas, creyendo que eso eres tú, cuando en realidad solo las estás experimentando. En este audiolibro no vas a aprender a arreglarte. Vas a recordar quién observa tu dolor, por qué el sufrimiento pierde fuerza cuando hay conciencia, y cómo sanar deja de ser una lucha cuando vuelves al lugar interno que nunca se rompió. El error más grande, creer que sanar es eliminar el dolor. Durante mucho tiempo te hicieron creer que sanar significaba dejar de sentir, que el objetivo era estar bien todo el tiempo, que algo en ti había fallado si el dolor seguía apareciendo. Y así, sin darte cuenta, comenzaste una guerra silenciosa contra tu propia experiencia interna. Cada emoción incómoda se volvió un problema. Cada tristeza, una señal de retroceso. Cada miedo, algo que debía ser corregido, controlado o eliminado lo antes posible. Pero aquí hay una verdad que casi nadie te dijo con claridad. El dolor no es el enemigo de la sanación. La inconsciencia sí. El dolor, por sí mismo, es solo una sensación. Una energía que se mueve. Un mensaje que intenta completarse. Lo que realmente te agota no es sentir, sino pelear con lo que sientes. Cuando intentas eliminar el dolor sin escucharlo, no lo sanas. Lo empujas hacia adentro. Y aquello que no se escucha, regresa de otra forma. Regresa como ansiedad, como tensión constante, como cansancio sin explicación, como una sensación de vacío que nada logra llenar. Sanar no comienza cuando el dolor desaparece. Sanar comienza cuando dejas de huir de él. Y esto puede incomodar, porque rompe una idea muy arraigada. La idea de que estar consciente significa estar siempre en paz. La conciencia no te promete comodidad, te ofrece claridad. Y la claridad no siempre es agradable al inicio, pero siempre es liberadora a largo plazo. Cuando estás dormido internamente, el dolor gobierna. Decide tus reacciones, condiciona tus decisiones, filtra la forma en que ves el mundo. Pero cuando aparece la conciencia, algo cambia de lugar. El dolor sigue ahí, pero ya no está al mando. Empiezas a notar que hay una distancia sutil entre lo que sientes y aquello que observa lo que sientes. Antes, el dolor era yo. Ahora, el dolor es algo que ocurre en mí. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Porque cuando te confundes con el dolor, crees que eres frágil, roto, insuficiente. Pero cuando lo observas, descubres que hay algo en ti que no se quiebra con la experiencia. Ese algo no necesita sanar. No necesita ser mejorado. No necesita ser arreglado. Ese algo solo necesita volver a ocupar su lugar. Mucho del sufrimiento humano nace de un malentendido profundo. Creer que eres únicamente aquello que sientes, piensas o recuerdas. Pero tú no eres la emoción. No eres la historia. No eres la herida. Eres el espacio donde todo eso aparece. Cuando esta comprensión empieza a asentarse, sanar deja de ser una tarea forzada y se convierte en un proceso natural de reordenamiento interno. El dolor ya no necesita gritar, porque por fin está siendo escuchado. Observa cómo funciona esto en tu propia vida. Cada vez que una emoción aparece y la juzgas, se intensifica. Cada vez que la analizas sin parar, se enreda. Cada vez que intentas superarla rápidamente, se queda más tiempo del esperado. No porque sea obstinada, sino porque no ha sido reconocida. La conciencia no empuja, no acelera, no exige. La conciencia permite, y permitir no significa resignarte. Significa dejar de añadir resistencia a lo que ya está ocurriendo. Aquí aparece una de las revelaciones más importantes del camino interno.
La resistencia es lo que convierte el dolor en sufrimiento. El dolor es inevitable en la experiencia humana. El sufrimiento es opcional. No porque seas débil si sufres, sino porque el sufrimiento nace cuando te identificas por completo con lo que duele. Cuando no hay espacio interno, todo te atraviesa sin filtro. Cuando hay conciencia, el dolor encuentra contención. Y la contención no es dureza, es presencia. Quizá nadie te enseñó esto porque la mayoría de las personas tampoco lo aprendieron. Aprendieron a distraerse, a anestesiarse, a ser productivos, a seguir funcionando aunque por dentro algo estuviera pidiendo atención. Y tú hiciste lo mismo, no porque no supieras sanar, sino porque estabas sobreviviendo. Pero llega un punto en el camino donde sobrevivir ya no es suficiente, donde el alma se cansa de cargar lo no expresado, donde el cuerpo empieza a hablar más fuerte, donde la mente se llena de preguntas que no se resuelven con más esfuerzo. Ese punto no es una falla, es una invitación a cambiar la forma en que te relacionas con tu mundo interno. Sanar desde la conciencia no es hacer más, es ver mejor, ver cuando reaccionas desde la herida, ver cuando actúas desde el miedo, ver cuando repites patrones sin darte cuenta, y ver, sin castigarte por ello. Porque la conciencia no señala con culpa, ilumina con comprensión. Cuando comienzas a mirar así, el dolor deja de ser un castigo, y se convierte en un maestro silencioso, no porque disfrutes sentirlo, sino porque ya no te pierdes dentro de él. Esto no significa que el camino se vuelva lineal. Habrá momentos de claridad y momentos de olvido, instantes de presencia y recaídas en viejas reacciones. Y todo eso también forma parte de sanar. Sanar no es un estado permanente, es una relación distinta con la experiencia. Una relación donde no te abandonas cada vez que algo duele, donde no te traicionas por evitar incomodidad, donde no te juzgas por sentir lo que sientes. Poco a poco, algo se reacomoda. El dolor empieza a durar menos. Las reacciones pierden intensidad. La paz deja de depender de que todo esté bien afuera. Y sin darte cuenta, ocurre lo más importante. Recuperas el centro. Ese lugar interno desde el cual puedes sentir sin perderte, vivir sin endurecerte, y atravesar la experiencia humana sin romperte por dentro. Sanar no es eliminar el dolor, es dejar de vivir gobernado por él. Y este es solo el comienzo. La herida no es el problema, la inconsciencia sí. Hay una creencia silenciosa que dirige gran parte de tu vida sin que lo notes. La idea de que la herida es algo que debe desaparecer para que puedas estar en paz. Has pasado años intentando entenderla, sanarla, superarla, cerrarla. Y aunque has leído, escuchado y trabajado mucho en ti, algo sigue repitiéndose. No porque estés fallando, sino porque el verdadero problema nunca fue la herida. El problema fue desde donde te relacionaste con ella. La herida, en sí misma, es solo una experiencia que quedó abierta. Un momento donde no hubo recursos internos suficientes. Una emoción que no pudo completarse. Una situación que desbordó tu sistema. Eso es todo. La herida no tiene intención de arruinarte la vida. No conspira contra tu felicidad. No te persigue. Lo que genera sufrimiento es la inconsciencia con la que sigues reaccionando desde ella. Cuando una herida no es vista, se vuelve identidad. Cuando no es reconocida, toma el control. Y entonces ya no actúas desde el presente. Reaccionas desde el pasado. No eliges. Repites. No respondes. Te defiendes. Muchas de tus decisiones no nacen del ahora, sino de una memoria emocional que sigue activa. Por eso a veces reaccionas de forma desproporcionada. Por eso algo pequeño te afecta demasiado. Por eso te duele más de lo que debería. No es exageración. Es inconsciencia. La herida se activa.
y tú te conviertes en ella sin darte cuenta. En ese momento, no estás aquí. Estás reviviendo. Y mientras eso ocurre, la conciencia queda en segundo plano. No porque haya desaparecido, sino porque fue desplazada. Sanar desde la conciencia implica algo muy distinto a sanar desde el esfuerzo. Implica darte cuenta de cuando ya no estás presente, no para juzgarte, sino para recuperar el lugar interno desde el cual puedes ver. La herida quiere ser reconocida, no combatida. Quiere ser vista sin que te pierdas en ella. Quiere ser sentida sin que te identifiques por completo. Pero esto requiere algo que pocas veces te enseñaron. Aprender a observar sin intervenir de inmediato. Cada vez que una herida se activa, ocurre un reflejo automático. Quieres explicarla, justificarla o eliminarla. Ese impulso es comprensible. Has asociado sentir con peligro. Pero la conciencia no actúa así. La conciencia se queda. Permanece presente incluso cuando algo duele. No acelera el proceso. No busca soluciones rápidas. Simplemente observa. Y esa observación empieza a crear espacio. Espacio entre el estímulo y la reacción. Espacio entre la emoción y la historia. Espacio entre la herida y tu identidad. Ese espacio es sanación. No porque la herida desaparezca de inmediato, sino porque deja de gobernarte. Aquí hay algo importante que necesitas comprender con profundidad. Una herida no sanada no es peligrosa. Lo peligroso es vivir inconsciente de ella. Porque cuando no la ves, ella decide por ti. Elige cómo te vinculas. Elige qué aceptas. Elige qué toleras. Elige de qué huyes. Y tú crees que estás tomando decisiones conscientes, cuando en realidad estás reaccionando desde un lugar antiguo. Por eso repetir patrones no es un fallo de voluntad. Es una falta de presencia. La conciencia no elimina la herida, la desactiva. Y la desactiva porque ya no le entrega el mando. Cuando empiezas a notar esto en tu vida, algo se ordena. Te das cuenta de que no necesitas resolver todo el pasado para vivir mejor. No necesitas entender cada detalle. No necesitas revivirlo una y otra vez. Necesitas estar aquí cuando se activa. Porque el pasado solo tiene poder cuando te absorbe. Cuando te trae de regreso sin que lo notes. Pero cuando hay conciencia, el pasado aparece como memoria, no como destino. Esto no significa que el proceso sea cómodo. Habrá momentos en los que verás con claridad cuántas decisiones nacieron del miedo, cuántas relaciones se sostuvieron desde la herida, cuántas veces te abandonaste por evitar dolor. Y eso puede doler. Pero es un dolor distinto, un dolor lúcido, un dolor que no te hunde, sino que te despierta. La conciencia no te protege del dolor emocional, te protege de perderte dentro de él. Y cuando dejas de perderte, algo fundamental ocurre. Recuperas responsabilidad sin culpa. Ya no dices, soy así por lo que me hicieron. Tampoco dices, ya debería haber superado esto. Dices algo mucho más honesto. Esto se activa en mí, y ahora lo estoy viendo. Ese acto de ver es profundamente transformador, porque la herida no necesita que la arregles. Necesita que no la confundas contigo. Cuando logras eso, la energía atrapada empieza a moverse. No porque la empujes, sino porque ya no la estás conteniendo con resistencia. La conciencia permite que la emoción complete su ciclo, y lo que completa su ciclo, se libera. Tal vez no de golpe. Tal vez no como esperabas, pero de forma real. Aquí empieza una nueva forma de vivir tu mundo interno. No huyes de lo que sientes. No te quedas atrapado en ello. No te juzgas por reaccionar. Observas. Y esa observación, sostenida en el tiempo, cambia tu estructura interna. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. A elegir en lugar de repetir. A sentir sin romperte. La herida deja de ser el centro.
La conciencia ocupa su lugar. Y desde ahí, sanar deja de ser una meta futura y se vuelve una forma de estar presente. Este es el punto donde muchas personas comienzan a despertar de verdad. No porque ya no tengan heridas, sino porque ya no viven dormidas dentro de ellas. Y desde aquí, el camino se vuelve más honesto, más liviano y profundamente humano. Porque ya no buscas dejar de sentir, buscas estar con lo que sientes. Y eso lo cambia todo. El cuerpo habla cuando tú callas. Durante mucho tiempo creíste que el cuerpo era solo un vehículo, algo que debía funcionar, rendir, responder, algo que había que mantener activo, productivo, en pie. Nadie te enseñó a escucharlo, solo a exigirle. Y el cuerpo, paciente al inicio, comienza a hablar cuando ya no puede sostener el silencio. Primero lo hace de forma sutil. Una incomodidad, un cansancio que no se va, una tensión constante que parece normal porque lleva mucho tiempo ahí. Luego eleva el volumen. Dolores recurrentes, síntomas inexplicables, sensaciones que aparecen justo cuando te detienes. No porque el cuerpo esté fallando, sino porque está comunicando algo que no fue escuchado a tiempo. El cuerpo no crea problemas. Traduce lo que la conciencia no está mirando. Cada síntoma es un mensaje comprimido, una emoción no expresada, una necesidad ignorada, un límite que fue cruzado demasiadas veces. Pero aprendiste a desconectarte, a seguir adelante aunque algo doliera, a normalizar el malestar, a decir no es para tanto cuando en realidad sí lo era. Y así, poco a poco, dejaste de habitar tu cuerpo por completo. La mente se volvió el centro. El cuerpo, un accesorio. Sanar desde la conciencia implica algo profundo y confrontante. Volver a sentir el cuerpo sin querer cambiarlo de inmediato. Porque la mayoría de las veces, cuando algo duele en el cuerpo, no quieres escucharlo. Quieres que se vaya. Y ese rechazo es otra forma de inconsciencia. El cuerpo no entiende de explicaciones mentales. Entiende de presencia. Cuando algo duele, no te está pidiendo que lo analices. Te está pidiendo que estés ahí. No para dramatizar. No para asustarte. No para obsesionarte. Para habitarlo. Porque el cuerpo guarda lo que la mente evitó sentir. Guarda la tristeza que no tuvo espacio. La rabia que no pudo expresarse. El miedo que fue reprimido por sobrevivir. El agotamiento de sostener lo insostenible. Y cuando no hay conciencia, el cuerpo se convierte en el escenario donde todo eso se manifiesta. No como castigo, como compensación. Mucho de lo que hoy llama síntoma es en realidad una señal tardía. Una señal de que algo se sostuvo demasiado tiempo sin atención. La conciencia comienza cuando dejas de preguntar, ¿cómo hago para que esto se vaya? Y empiezas a preguntar, ¿qué está pidiendo ser visto aquí? Esa pregunta cambia por completo la relación con el cuerpo, porque ya no lo ves como un enemigo, sino como un aliado honesto. El cuerpo no miente, no exagera, no dramatiza, responde exactamente a lo que fue vivido. Si hay tensión constante, hubo contención excesiva. Si hay cansancio profundo, hubo sobreexigencia. Si hay dolor recurrente, hubo algo repetido sin conciencia. Pero entender esto no es suficiente. Puedes comprenderlo intelectualmente, y aún así seguir desconectado. Sanar desde la conciencia requiere presencia corporal real. Sentarte con una sensación sin huir. Respirar dentro del cuerpo en lugar de escapar hacia la mente. Permitir que la sensación exista sin necesidad de justificarla. Esto es incómodo al inicio, porque te confronta con lo que evitaste, pero también es profundamente liberador, porque cuando el cuerpo se siente habitado, deja de gritar, no necesita hacerlo. Muchos síntomas se intensifican no por gravedad, sino por abandono.
El cuerpo habla más fuerte cuando no es escuchado, y baja el volumen cuando siente presencia. Esto no significa ignorar la atención médica ni romantizar el dolor. Significa integrar conciencia donde antes solo había reacción. Significa dejar de pelear con el cuerpo y empezar a escucharlo como un lenguaje que no usa palabras, pero sí sensaciones. Cuando te permites sentir una emoción en el cuerpo, sin huir hacia la historia, algo se libera. La emoción se mueve, completa su ciclo y deja espacio. La mayoría de las emociones no quieren quedarse para siempre. Se quedan porque no encuentran salida. Y el cuerpo es esa salida. Pero solo si estás presente. Cuando no hay conciencia corporal, la emoción se queda atrapada. Se vuelve crónica. Se vuelve síntoma. Por eso sanar no es solo entender lo que te pasó. Es permitir que el cuerpo procese lo que quedó pendiente. Y esto no se logra con fuerza de voluntad. Se logra con permiso. Permiso para sentir sin miedo. Permiso para parar sin culpa. Permiso para habitarte sin exigirte. Aquí aparece algo esencial. El cuerpo vive en el presente. No revive el pasado como la mente. No anticipa el futuro. Solo responde a lo que está ocurriendo ahora. Cuando llevas conciencia al cuerpo, regresas al presente, y en el presente, mucho del sufrimiento pierde fuerza, no porque desaparezca la historia, sino porque ya no te absorbe. Empiezas a notar que hay sensaciones que suben y bajan, que nada es tan fijo como parecía, que incluso el dolor tiene movimiento cuando no lo resistes. Esto cambia la relación con tu experiencia interna. Ya no necesitas escapar para sentir alivio. El alivio aparece al quedarte. El cuerpo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un territorio de reconexión. Y algo profundo ocurre cuando esto se sostiene en el tiempo. Empiezas a confiar en ti de nuevo. Confías en que puedes sentir sin perderte. Confías en que no necesitas anestesiarte para sobrevivir. Confías en que tu cuerpo no está en tu contra. Esta confianza es sanación. Porque cuando confías en tu cuerpo, dejas de vivir en alerta constante. Y cuando baja la alerta, la vida se vuelve más respirable. El cuerpo no quiere ser perfecto. Quiere ser escuchado. No quiere que lo controles. Quiere que lo habites. Y cuando lo haces, la conciencia deja de ser un concepto y se vuelve una experiencia encarnada. No estás sanando solo con la mente. Estás sanando con tu presencia completa. Este es un punto de quiebre en el camino, porque a partir de aquí, ya no puedes fingir que no sientes, pero tampoco necesitas temerle a sentir. El cuerpo se convierte en un puente entre lo que fue reprimido y lo que puede liberarse ahora. Y cuando ese puente se cruza con conciencia, la sanación deja de ser un ideal lejano y se vuelve algo vivo, algo real, algo que ocurre aquí. Si este espacio te está acompañando, si algo de lo que estás escuchando te está ayudando a mirarte con más claridad, quédate cerca. Suscribirte no es seguir un canal, es elegir permanecer en un estado de conciencia, donde no tienes que exigirte ni arreglarte para avanzar. Aquí seguimos explorando lo que duele, pero también recordando desde donde puede dejar de doler. Quédate. Continuamos. Sanar no es cambiar tu historia, es cambiar desde donde la miras. Durante mucho tiempo creíste que sanar implicaba reescribir tu pasado, que si lograbas entenderlo mejor, perdonarlo del todo o darle un nuevo significado, entonces podrías estar en paz. Y aunque comprender tu historia es importante, hay algo que casi nunca se dice. El pasado no es lo que más pesa. Lo que pesa es desde donde lo sigues mirando. Dos personas pueden haber vivido experiencias muy similares y cargar con sufrimientos completamente distintos. No es el hecho en sí lo que determina el dolor, sino el lugar interno desde el cual se recuerda. Cuando miras tu historia desde la herida,
El pasado se vuelve una prueba constante de carencia, injusticia o abandono. Todo confirma una idea silenciosa. Algo me faltó, algo salió mal, algo me dañó. Pero cuando la conciencia empieza a ocupar su lugar, la historia no desaparece, pero deja de definirte. Esto no ocurre porque minimices lo que viviste, sino porque ya no estás atrapado dentro de ello. Sanar desde la conciencia no significa negar el pasado. Significa dejar de vivir dentro de él. Hay una gran diferencia entre recordar y revivir. Recordar implica presencia. Revivir implica identificación. Cuando revives, el cuerpo reacciona como si todo estuviera ocurriendo ahora. La emoción se activa. La defensa aparece. La mente entra en alerta. Pero cuando recuerdas desde la conciencia, el pasado se presenta como información, no como amenaza. Y esa diferencia cambia por completo la experiencia interna. La mayoría de las personas no sufren por lo que les pasó. Sufren porque siguen mirando su historia desde el mismo lugar donde se formó la herida. Ese lugar suele ser pequeño, vulnerable, sin recursos. Un lugar donde no había elección, donde no había conciencia suficiente. Pretender sanar desde ahí es imposible. Por eso, aunque entiendas racionalmente tu pasado, sigues reaccionando como antes. No porque no hayas trabajado en ti, sino porque sigues observando desde el mismo punto interno. La conciencia te invita a algo radicalmente distinto. Mover el punto de observación. No cambiar la historia, sino cambiar el lugar desde donde la miras. Cuando la conciencia observa, no juzga, no dramatiza, no necesita justificar ni culpar. Solo ve, y ver sin perderte crea distancia. Esa distancia no es frialdad, es espacio interno, espacio para sentir sin desbordarte, espacio para comprender sin quedarte atrapado, espacio para integrar sin revivir. Desde este lugar, el pasado empieza a perder rigidez. Deja de ser una identidad, deja de ser una condena, deja de ser una excusa inconsciente. Se convierte en parte del camino. No como algo que te define, sino como algo que te atravesó. Aquí ocurre una de las transformaciones más profundas del proceso de sanación. Dejas de preguntarte por qué te pasó lo que te pasó, y empiezas a preguntarte desde donde lo sigues mirando. Porque muchas veces el sufrimiento no está en el recuerdo, sino en la mirada. Una mirada cargada de juicio, de exigencia, de culpa, de expectativas no cumplidas. La conciencia suaviza la mirada, no porque embellezca la historia, sino porque deja de exigirle que sea distinta. Y cuando dejas de exigirle al pasado que cambie, el presente se libera. Esto no significa resignarte, significa soltar la pelea con lo que ya fue. Hay una enorme cantidad de energía atrapada en esa lucha silenciosa. Energía que se va en intentar entender lo que no tuvo explicación en su momento, en buscar justicia emocional en escenarios que ya no existen, en esperar una reparación que no llegó como esperabas. Sanar desde la conciencia implica reconocer algo doloroso pero liberador. El pasado no va a darte lo que no pudo darte. Y cuando aceptas eso, dejas de pedirle a la herida lo que solo puede darte el presente. Este cambio no ocurre de un día para otro. Es un proceso de reeducar la atención. Cada vez que una memoria aparece, tienes dos opciones: volver a perderte en ella, o observarla desde un lugar más amplio. Al inicio, esto no es automático. Te darás cuenta después de haber reaccionado, después de haber sentido, después de haberte ido. Y eso también es parte del proceso. La conciencia no exige perfección, solo continuidad. Poco a poco, el momento en que te das cuenta se acorta, y en ese pequeño espacio aparece una nueva posibilidad. Ya no reaccionas igual, ya no te defines por lo mismo, ya no te castigas por sentir,
Empiezas a mirar tu historia con una mezcla de honestidad y compasión. No una compasión ingenua, sino una que nace de comprender que hiciste lo mejor que pudiste, con el nivel de conciencia que tenías. Este entendimiento no justifica todo, pero libera mucho. Libera la culpa excesiva, libera la autoexigencia constante, libera la necesidad de demostrar que ya sanaste. Porque sanar no es demostrar nada, es descansar internamente. Cuando la conciencia mira tu historia, ya no necesita defenderse de ella. No se endurece, no se cierra, no se define en oposición, la integra. Y cuando integras, algo se ordena. Dejas de vivir en fragmentos, dejas de separar lo que fue de lo que es, dejas de luchar contra partes de ti. La historia deja de ser una carga y se convierte en contexto. Sigue ahí, pero ya no pesa igual. Este cambio de mirada tiene efectos muy concretos en tu vida diaria. Las reacciones pierden intensidad, las emociones duran menos, las decisiones se vuelven más claras. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás dividido por dentro. La conciencia unifica. No borra el pasado, pero deja de permitir que gobierne el presente. Y cuando eso ocurre, la sanación deja de depender de cerrar ciclos externos y comienza a suceder internamente. No necesitas que todo tenga sentido. Necesitas estar presente mientras recuerdas. No necesitas respuestas perfectas. Necesitas un lugar interno estable desde donde mirar. Ese lugar no se construye con esfuerzo. Se revela cuando dejas de identificarte con la historia. Sanar no es cambiar lo que pasó, es dejar de mirarlo con los mismos ojos. Y cuando la mirada cambia, la historia también cambia de lugar dentro de ti. No desaparece, pero ya no te domina. Aquí, la conciencia empieza a tomar el mando de forma natural. Y desde este punto, el proceso se vuelve más liviano, más honesto y profundamente liberador. Porque ya no buscas una versión ideal del pasado. Empiezas a habitar plenamente el presente. Y desde ahí, la sanación continúa. La emoción no quiere ser curada, quiere ser sentida. Hay algo que casi nadie te explicó con claridad. Las emociones no aparecen para ser eliminadas, corregidas o superadas. Aparecen para ser sentidas. Y sin embargo, desde muy temprano aprendiste lo contrario. Aprendiste a distraerte cuando algo dolía, a racionalizar lo que sentías, a minimizarlo, a taparlo con actividad, con pensamientos, con fuerza. Así nació una relación distorsionada con tu mundo emocional. Empezaste a creer que sentir demasiado era peligroso, que había emociones malas que debían desaparecer, que si algo seguía doliendo, era porque no estaba sanando bien. Pero una emoción no es una enfermedad, es un movimiento interno, es energía que busca completarse. Cuando una emoción aparece y no encuentra espacio, se queda suspendida, se congela, se vuelve repetitiva. No porque quiera castigarte, sino porque no fue atravesada. Sanar desde la conciencia implica un cambio profundo. Dejar de intentar curar las emociones y empezar a permitirlas. Esto puede parecer simple, pero es uno de los actos más desafiantes del camino interno. Porque permitir sentir implica dejar de controlar. Y el control ha sido tu mecanismo de supervivencia. Controlar para no desbordarte. Controlar para no perderte. Controlar para seguir funcionando. Pero el control emocional tiene un costo silencioso. Te desconecta de ti. Cada emoción que no se permite se vuelve un nudo interno. Y esos nudos, con el tiempo, se convierten en cansancio, rigidez, bloqueo. La emoción no quiere explicaciones. No quiere soluciones rápidas. No quiere que la analices mientras ocurre. Quiere presencia. Quiere que estés ahí sin huir.
Cuando una emoción es sentida con conciencia, ocurre algo natural. Se mueve, sube, baja, cambia de intensidad y finalmente se disuelve, no porque la empujes, sino porque ya no está atrapada. La mayoría de las emociones duran poco, cuando no las resistes, pero cuando intentas controlarlas, se quedan. El miedo se vuelve ansiedad, la tristeza se vuelve apatía, la rabia se vuelve tensión constante, la culpa se vuelve autoexigencia, no porque esas emociones sean malas, sino porque no encontraron salida. Sentir no significa actuar desde la emoción. Eso es importante entenderlo. Puedes sentir rabia sin lastimar. Puedes sentir tristeza sin hundirte. Puedes sentir miedo sin paralizarte. La conciencia crea el espacio para eso. Cuando hay conciencia, la emoción ocurre dentro de ti. No te arrastra. Pero para que eso sea posible, necesitas dejar de identificarte por completo con lo que sientes. Aquí aparece una distinción clave. La emoción es una experiencia, no una definición de quién eres. Cuando dices estoy triste, hay espacio. Cuando dices soy triste, hay fusión. Sanar desde la conciencia es aprender a quedarte en el estoy, sin convertirlo en identidad. Esto requiere práctica y paciencia. Al inicio, la emoción parecerá intensa, no porque lo sea más que antes, sino porque ahora la estás sintiendo de verdad. Antes la evitabas, ahora la estás habitando, y eso puede asustar. Pero si permaneces, si respiras, si no huyes hacia la historia, algo cambia. La emoción empieza a transformarse. No porque la quieras cambiar, sino porque fue reconocida. Reconocer una emoción no es validarla mentalmente, es permitirle existir sin oposición. Cuando haces esto de forma consistente, tu sistema interno aprende algo nuevo. Sentir no es peligroso, y esa comprensión reduce la intensidad de las emociones futuras. No porque desaparezcan, sino porque ya no necesitan exagerar para ser escuchadas. Muchas personas buscan sanar emociones pasadas, sin darse cuenta de que siguen evitando sentir en el presente. Pero la sanación no ocurre en el recuerdo, ocurre ahora, en cómo te permites sentir hoy. Cada vez que una emoción aparece y te quedas con ella, rompes un patrón antiguo, el patrón de huir, el patrón de negar, el patrón de endurecerte, y poco a poco, algo se suaviza por dentro. No te vuelves más débil, te vuelves más disponible. Disponible para sentir alegría sin miedo a perderla. Disponible para sentir tristeza sin quedarte atrapado. Disponible para sentir amor sin defensas excesivas. La conciencia no anestesia, abre. Y abrir duele al inicio, pero libera después. Sanar no es convertirte en alguien que ya no siente. Es convertirte en alguien que puede sentir sin perderse. Cuando esto se integra, la relación con tus emociones cambia por completo. Ya no las ves como obstáculos, las ves como señales. Ya no las temes, las escuchas. Ya no las empujas, las atraviesas. Y al atravesarlas, descubres algo esencial. Del otro lado de la emoción hay espacio. Espacio interno, claridad. A veces, una paz inesperada. No porque la emoción se haya ido, sino porque ya no hay lucha. Esta es una de las formas más profundas de sanación. No es espectacular, no es inmediata, no es visible desde fuera, pero transforma la forma en que habitas tu vida. Porque cuando puedes sentir sin huir, ya no necesitas protegerte de ti. Y cuando no necesitas protegerte de ti, la vida se vuelve más honesta, más liviana, más real. Este capítulo marca un punto importante. Aquí, sanar deja de ser un esfuerzo mental y se convierte en una experiencia viva.
No estás intentando cambiar lo que sientes. Estás aprendiendo a estar con lo que sientes. Y eso, aunque parezca sencillo, es profundamente transformador. Desde aquí, el camino se abre hacia algo más amplio. Ya no se trata solo de sanar emociones, sino de vivir desde un lugar más consciente. Y hacia ahí nos dirigimos. El instante en que recuerdas quién eres. Llega un momento en el camino interno en el que algo cambia de forma silenciosa. No hay fuegos artificiales. No hay una emoción desbordante. No hay una señal externa que lo confirme. Simplemente ocurre. De pronto te das cuenta de que ya no estás luchando como antes. Las emociones siguen apareciendo. Las historias siguen pasando por tu mente. La vida continúa con sus movimientos impredecibles. Pero tú ya no estás en el mismo lugar. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás perdido dentro de la experiencia. Ese es el instante en que recuerdas quién eres. No como una idea espiritual elevada, sino como una vivencia interna muy concreta. Recuerdas que no eres el ruido de la mente. No eres la emoción que pasa. No eres la historia que se repite. Eres aquello que se da cuenta de todo eso. Este recuerdo no llega por esfuerzo. No aparece por entender más conceptos. No se logra por acumular conocimiento. Aparece cuando dejas de identificarte de forma absoluta con lo que ocurre dentro de ti. Durante mucho tiempo, viviste desde la confusión. Confundiste sentir con ser, pensar con identidad, reaccionar con verdad. Y esa confusión te agotó, porque intentar sostener una identidad construida desde la herida requiere mucha energía. Cuando recuerdas quién eres, esa energía se libera, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no cargas con ellos de la misma manera. Empiezas a notar que hay un fondo silencioso que permanece, incluso cuando todo se mueve. Ese fondo no opina, no se defiende, no se explica, observa. Y al observar, sostiene. Antes, cuando algo dolía, te ibas con el dolor. Ahora, el dolor ocurre dentro de un espacio más amplio. Antes, cuando una emoción aparecía, te absorbía. Ahora, la emoción se mueve dentro de ti sin definirte. Antes, cuando el miedo surgía, tomaba el control. Ahora, el miedo es visto, sentido, y deja de mandar. Este cambio no te vuelve indiferente, te vuelve presente. La presencia no es ausencia de emoción, es ausencia de identificación. Cuando hay identificación, la emoción manda. Cuando hay presencia, la emoción pasa. Aquí aparece una comprensión profunda. No necesitas deshacerte de nada para estar en paz. La paz no llega cuando todo se ordena afuera. Llega cuando hay alguien dentro que puede sostener lo que ocurre. Ese alguien no es un personaje nuevo. No es una versión mejorada de ti. Es lo que siempre estuvo ahí. Pero fue cubierto por capas de reacciones, historias y defensas. Recordar quién eres no es convertirte en alguien distinto. Es dejar de creerte lo que no eres. Este recuerdo trae consigo una sensación particular. Ligereza. No porque la vida se vuelva liviana, sino porque ya no la cargas desde el mismo lugar. Empiezas a vivir con más espacio interno. Las decisiones se vuelven más claras. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no decides desde la urgencia de huir del dolor. Las relaciones cambian, no porque los demás se transformen, sino porque tú ya no te vinculas desde la carencia o la herida. El conflicto pierde fuerza, no porque desaparezca, sino porque ya no te secuestra por dentro. Este es uno de los efectos más visibles de vivir desde la conciencia. Recuperas el centro. Y el centro no es un estado emocional elevado. Es un punto interno estable desde el cual puedes moverte sin perderte. Desde ahí, la vida sigue siendo humana. Sigues equivocándote. Sigues sintiendo. Sigues atravesando momentos difíciles.
pero ya no te abandonas en el proceso. Antes, cuando algo dolía, te alejabas de ti. Ahora, te quedas. Antes, cuando fallabas, te juzgabas. Ahora, observas. Antes, cuando no entendías, te exigías respuestas. Ahora, toleras el no saber. Este cambio es profundamente sanador, porque muchas de tus heridas no nacieron del dolor en sí, sino del abandono interno que ocurrió cuando el dolor apareció. Recordar quién eres implica algo muy simple y muy profundo: dejar de abandonarte. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas sostener la conciencia todo el tiempo. Solo necesitas volver cada vez que te das cuenta de que te fuiste. Ese volver es el verdadero acto de amor interno. No hay castigo por olvidarte. Hay presencia al recordarte. La conciencia no te exige constancia rígida. Te invita a regresar. Y cada regreso fortalece algo dentro de ti. Fortalece la confianza. Fortalece la estabilidad. Fortalece la sensación de estar sostenido por algo más amplio que la mente. Aquí ocurre algo importante. El miedo al futuro empieza a disminuir. No porque sepas que va a pasar, sino porque sabes desde dónde vas a responder. Ya no necesitas controlar todo. Ya no necesitas anticiparte a cada posible escenario. Confías en tu capacidad de estar presente cuando algo ocurra. Esa confianza no es ingenua. Es una confianza que nace de la experiencia directa. Has visto que puedes sentir sin romperte. Has visto que puedes atravesar emociones sin perderte. Has visto que puedes estar contigo incluso en lo incómodo. Eso cambia la relación con la vida. Empiezas a vivir con más apertura. No porque todo sea seguro, sino porque tú estás más disponible. La conciencia no elimina el riesgo de vivir. Elimina el miedo a sentir. Y cuando el miedo a sentir disminuye, la vida se expande. No necesariamente hacia afuera, sino hacia adentro. Hay más espacio, más respiración, más honestidad interna. Este capítulo no marca el final del camino. Marca una integración. La integración de todo lo que has visto hasta ahora. Has aprendido que el dolor no es el enemigo, que la herida no manda cuando hay conciencia, que el cuerpo es un mensajero, que la emoción quiere ser sentida, que la historia no te define. Y ahora, empiezas a vivir desde ese entendimiento, no como una idea, sino como una forma de estar. Recordar quién eres no te separa de la vida, te devuelve a ella con más presencia. Ya no vives tratando de escapar del dolor. Vives dispuesto a estar con lo que venga. Y esa disposición cambia todo. Porque cuando estás presente, la vida deja de ser una amenaza constante y se convierte en una experiencia que puedes habitar. Este es el despertar silencioso del que poco se habla. No te vuelve especial. No te coloca por encima de nadie. Te vuelve más humano, más honesto, más íntegro. Y desde aquí, sanar deja de ser una meta futura. Se vuelve una consecuencia natural de vivir desde la conciencia. Vivir desde la conciencia, una forma silenciosa de libertad. Cuando empiezas a vivir desde la conciencia, no ocurre una transformación externa inmediata. No cambian de golpe tus circunstancias. No desaparecen los retos. No se ordena mágicamente tu vida. Lo que cambia es algo más profundo. La forma en que estás dentro de lo que ocurre. Y ese cambio, aunque silencioso, es radical. Antes, gran parte de tu energía se iba en resistir. Resistir lo que sentías. Resistir lo que había pasado. Resistir lo que no entendías. Resistir lo que temías que pudiera ocurrir. La resistencia se volvió una forma de vivir. Y resistir cansa. Cansa el cuerpo. Cansa la mente. Cansa el alma. Vivir desde la conciencia no significa dejar de actuar. Significa dejar de vivir en lucha interna constante. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual.
No porque te controles más, sino porque ves antes. Ves el impulso antes de convertirlo en acción. Ves la emoción antes de que te arrastre. Ves el miedo antes de que decida por ti. Esa capacidad de ver crea libertad. No una libertad ruidosa ni grandiosa. Una libertad íntima. La libertad de elegir cómo responder. La libertad de no decir sí por miedo. La libertad de no decir no por defensa. La libertad de quedarte cuando antes huías. Esta libertad no nace de tener opciones externas. Nace de no estar secuestrado internamente. Muchas personas creen que serán libres cuando cambie su vida, cuando sanen del todo, cuando resuelvan su pasado, cuando logren estabilidad. Pero la conciencia te muestra algo distinto. La libertad comienza cuando ya no te pierdes dentro de la experiencia. Puedes estar en una situación difícil y aún así sentir espacio interno. Puedes atravesar una emoción intensa y aún así permanecer presente. Puedes no tener respuestas y aún así sentirte sostenido. Eso es libertad interior. No depende de que todo esté bien. Depende de que tú estés contigo. Vivir desde la conciencia también cambia la relación con el error. Antes, equivocarte significaba confirmar que algo en ti estaba mal. Ahora, el error se convierte en información. No te define, te muestra. Te muestra desde dónde actuaste. Te muestra qué parte estaba al mando. Te muestra que aún no estaba integrado. Y verlo sin castigarte acelera el aprendizaje. La conciencia no te humilla por caer. Te invita a observar. Y observar con honestidad transforma más que cualquier autoexigencia. En este punto del camino, algo importante se asienta. Dejas de perseguir estados ideales. Ya no buscas estar siempre en calma. Ya no intentas mantenerte elevado. Ya no te juzgas por sentirte mal. Empiezas a aceptar la naturaleza cambiante de la experiencia humana. Hay días claros y días densos. Momentos de apertura y momentos de cierre. Instantes de presencia y momentos de olvido. Y todo eso puede convivir con conciencia. La conciencia no exige coherencia emocional constante. Exige honestidad. Honestidad para reconocer cuando estás presente y cuando no. Honestidad para volver sin culpa. Honestidad para no construir una identidad espiritual nueva que vuelva a exigirte perfección. Porque incluso la búsqueda de conciencia puede volverse una trampa si se transforma en otra forma de exigencia. Vivir desde la conciencia es más sencillo de lo que parece y más desafiante de lo que se vende. No requiere rituales complejos. No requiere aislarte del mundo. No requiere entenderlo todo. Requiere presencia en lo cotidiano, en una conversación difícil, en una decisión incómoda, en un límite que antes no ponías, en una emoción que antes evitabas. Ahí es donde la conciencia se vuelve real, no en momentos extraordinarios, sino en lo común. Empiezas a notar que ya no necesitas tanto ruido externo, no porque rechaces el mundo, sino porque estás más habitado por dentro. El silencio deja de ser incómodo. La pausa deja de dar miedo. Estar contigo deja de ser una amenaza. Esto no te vuelve distante. Te vuelve más disponible. Disponible para escuchar sin reaccionar de inmediato. Disponible para sentir sin cerrarte. Disponible para amar sin perderte. Las relaciones cambian cuando vives desde la conciencia. No porque se vuelvan perfectas, sino porque ya no se sostienen desde la herida. Empiezas a ver cuando te vinculas desde el miedo, cuando buscas validación, cuando intentas llenar vacíos. Y al verlo, puedes elegir distinto. No siempre lo harás, pero cada vez lo notarás antes. Y ese antes es libertad. Vivir desde la conciencia también transforma la relación con el tiempo. El pasado deja de perseguirte. El futuro deja de dominarte. No porque desaparezcan, sino porque el presente se vuelve más habitable.
El ahora deja de ser un lugar de paso y se convierte en un espacio donde puedes estar. Y en el presente, mucho del sufrimiento se disuelve por sí solo, no porque no haya problemas, sino porque ya no los cargas con todo tu sistema interno. Hay algo profundamente sanador en esto. Empiezas a confiar en la vida de otra manera. No una confianza ingenua, una confianza basada en experiencia. Confías en que, pase lo que pase, podrás estar presente. Confías en que no necesitas anticiparte a todo. Confías en que no tienes que resolver la vida entera hoy. Esa confianza no elimina la incertidumbre, la hace tolerable. Y cuando la incertidumbre deja de ser una amenaza constante, la vida se vuelve más amplia. No necesariamente más fácil, pero sí más auténtica. Este capítulo no cierra un proceso. Describe una forma de vivir que se va afinando con el tiempo. La conciencia no es un destino. Es una práctica viva. Una práctica de volver, de observar, de sentir, de no abandonarte. Cada día tendrás la oportunidad de hacerlo de nuevo. No desde la obligación, sino desde la honestidad. Y poco a poco, sin darte cuenta, la sanación deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que ocurre mientras vives. No porque hiciste todo bien, sino porque dejaste de vivir en guerra contigo. Esta es la libertad silenciosa de la conciencia. No se anuncia, no se demuestra, no se presume, se vive. Y cuando se vive, todo lo demás empieza a ordenarse desde dentro. No estás sanando, estás despertando. Tal vez llegaste hasta aquí creyendo que este audiolibro iba a ayudarte a sanar algo específico. Una emoción, una herida, un recuerdo, una parte de ti que parecía no encajar. Y en el camino, algo distinto ocurrió. No desapareció todo el dolor. No se resolvió mágicamente tu historia. No te convertiste en una versión perfecta de ti. Pero despertaste a algo más profundo. Despertaste a la comprensión de que no estabas roto, de que no necesitabas ser arreglado, de que no había nada esencialmente mal en ti. Lo que había era identificación, confesión, inconsciencia. Confundiste lo que sentías con lo que eras. Confundiste la herida con tu identidad. Confundiste la historia con tu verdad. Y desde ahí, el sufrimiento parecía inevitable. Sanar, como lo entendías antes, implicaba cambiarte, deshacerte de partes de ti, corregirte para poder estar en paz. Pero la conciencia te mostró algo distinto. La paz no llega cuando eliminas lo que duele. Llega cuando dejas de perderte dentro de ello. A lo largo de este recorrido, viste algo con claridad creciente. Viste que el dolor no es el enemigo, que la herida no manda cuando es observada, que el cuerpo no traiciona, comunica, que la emoción no necesita ser curada, sino sentida, que la historia no te define cuando hay presencia, que tú no eres lo que pasa, sino aquello que lo observa. Ese reconocimiento cambia la raíz del sufrimiento, no porque lo borre, sino porque le quita el poder de gobernarte. Por eso, lo que ocurrió aquí no fue solo sanación, fue despertar. Despertar a un lugar interno más amplio, más estable, más honesto, un lugar desde el cual puedes vivir la experiencia humana, sin abandonarte cada vez que algo duele. Tal vez ahora notes que las emociones siguen apareciendo, pero duran menos, o que cuando se intensifican, ya no te asustan igual. O que te das cuenta antes de cuando te estás perdiendo en una reacción. Eso no es casualidad. Es conciencia en acción. No es un estado permanente. No es algo que ya lograste. Es una relación nueva contigo. Una relación donde no te exiges estar bien todo el tiempo. Donde no te juzgas por caer. Donde no te castigas por sentir. Una relación donde sabes volver. Porque eso es lo más importante que has recordado. Puedes volver.
Volver al cuerpo cuando la mente se acelera. Volver a la respiración cuando la emoción aprieta. Volver a la presencia cuando la historia intenta absorberte. No para huir de la vida, sino para habitarla mejor. Este despertar no te separa del mundo. Te devuelve a él con más espacio interno. Sigues siendo humano. Sigues teniendo días difíciles. Sigues atravesando pérdidas, decisiones, incertidumbres. Pero ya no lo haces solo desde la herida. Hay algo en ti que observa, sostiene y acompaña. Y cuando eso está presente, la vida deja de sentirse como una amenaza constante. Empiezas a confiar de otra manera. No porque todo vaya a salir bien, sino porque sabes desde dónde vas a responder. Esa confianza es silenciosa. No necesita afirmarse. No necesita demostrarse. Se siente. Se siente cuando eliges no reaccionar de inmediato. Cuando te permites sentir sin huir. Cuando pones un límite sin culpa. Cuando te quedas contigo en lugar de abandonarte. Ese es el verdadero cambio. No una vida sin dolor, sino una vida donde el dolor ya no te define. No una mente siempre en calma, sino una conciencia que puede sostener el movimiento. No una sanación perfecta, sino una presencia suficiente. Si algo de este audiolibro te acompañó, no intentes retenerlo como una idea. Vívelo. Vívelo en lo cotidiano, en lo simple, en lo incómodo. Vívelo cada vez que notes que te fuiste, y elijas volver sin reproche. Ahí está la conciencia. Ahí está la libertad. Ahí está la sanación real. No porque ya no duela, sino porque ya no estás dormido dentro del dolor. No estás sanando, estás despertando. Y ese despertar, una vez iniciado, ya no necesita ser forzado, solo vivido. Si este mensaje llegó a ti, no fue para convencerte de nada, fue para acompañarte en un momento de claridad. Si deseas seguir explorando este estado de conciencia, suscríbete y permanece cerca, no como quien busca respuestas, sino como quien aprende a escucharse con más presencia. Aquí no prometemos cambiar tu vida, te acompañamos a habitarla. Gracias por estar.